Hola, bienvenidos al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia, por medio de centros especializados tales como el CESPA, que a su vez cuenta con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Hay que aclarar que el sistema de responsabilidad para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de 14 a 18 años al momento de cometer un hecho punible. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Inca de Colombia. Nuestro proyecto de práctica busca generar una herramienta de tipo audiovisual que permita sensibilizar a los usuarios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes respecto a los factores de riesgo psicosocial asociados a la comisión de conductas delictivas en jóvenes. Cuando hablamos de factor de riesgo, nos referimos a aquellas variables que puedan afectar negativamente el desarrollo de las personas, incrementando la aparición de desajustes que dificultarían el logro del desarrollo biopsicosocial para el niño o el joven. Al hablar de factores de riesgo en las conductas delictivas, se hace referencia a aquellas características individuales o ambientales que aumentan la probabilidad de la aparición o mantenimiento de la conducta, lo que indica que todas aquellas variables internas o externas que interfieran o aumenten la probabilidad de delinquir en el adolescente las llamaremos factores de riesgo. La delincuencia juvenil es una de las problemáticas más latentes de la sociedad. Los adolescentes en edades menores de 18 años y mayores de 14 son los más propensos a cometer actos delictivos por su alto grado de vulnerabilidad. Debido a esto, su responsabilidad penal se determinará cuando actúen o participen de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal. La conducta delictiva en el adolescente podría ser aprendida y tiene lugar en la interacción con grupos de pares negativos próximos al individuo, quienes motivan e instauran las actitudes y las racionalizaciones necesarias para delinquir. Estas conductas se realizan individualmente o en grupo con tendencia a infringir reglas y expectativas sociales, empleando violencia física o psicológica contra las personas, las propiedades de otros o la comunidad. Estas acciones conllevan consecuencias negativas para el joven y para el entorno en el que se desarrolla. En algunos individuos de esta edad, la delincuencia es algo transitorio, utilizada para llamar la atención a falta de interés y comprensión por parte de sus cuidadores, mientras que para otros se convierte en norma de vida. Cuanto más joven sea el delincuente, más probabilidades hay de que reincida, y los reincidentes a su vez son quienes tienen más probabilidades de convertirse en delincuentes adultos. En este sentido, se ha comprobado que un ambiente familiar positivo, caracterizado por una comunicación abierta y por la presencia de afecto, supervisión y límites entre padres e hijos, es uno de los más importantes garantes de bienestar psicosocial en la adolescencia, mientras que un ambiente familiar negativo, con frecuentes conflictos y tensiones, se dificulta el buen desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta. El estudio de estos comportamientos desde una perspectiva psicosocial ha permitido identificar diferentes riesgos que se asocian al origen y mantenimiento de la práctica antisocial y delictiva. Se identifican tres bloques de factores de riesgo que a su vez se subdividen en otros grupos relevantes, como lo son factores ambientales contextuales, factores familiares y factores individuales. Dentro del primer grupo aparecen los centros educativos, la elevada delincuencia escolar, el grupo de iguales, el contexto sociocultural y la pobreza. Dentro del segundo grupo se observan los antecedentes delictivos de los padres, el maltrato infantil, pautas educativas inadecuadas, la interacción padres e hijos, los conflictos maritales y la separación de los padres. En el tercer grupo aparecen variables psicológicas como las actitudes y creencias en torno a la ley. Estos factores de riesgo son aquellos que pueden favorecer la aparición de una conducta determinada, en determinado contexto, y no todos los factores tienen el mismo peso o influencia. Por otro lado, cuando se habla de factores de riesgo, no se asocia a causas, sino que son elementos predictores que no son lineales y o directos para que categóricamente se los pueda pensar como una causa de la delincuencia. Con base a esto, se admite que los factores actúan interrelacionados, o sea, que diferentes variables se relacionan, modulan e influyen entre sí
para facilitar la aparición de ciertas conductas. A continuación describiremos los factores ambientales y contextuales. Cuando hablamos de los centros educativos o instituciones educativas, ya sean privadas o públicas, pueden ser de origen del comportamiento delictivo de los estudiantes, sobre todo cuando éstas se encuentran ubicadas en un contexto social de violencia. Se señala que un ambiente escolar positivo permite relaciones prosociales entre estudiantes, profesores y demás personas. La escuela es el lugar donde los jóvenes aprenden, pero también es el escenario en donde se entrenan para las relaciones sociales, por medio de la exposición a variadas normas, reglas y costumbres del ámbito escolar. Es quizás el contexto más importante y con más influencia para el desarrollo social e individual de los adolescentes. Allí se adquieren y se pueden mantener patrones de aprendizaje de diferentes comportamientos, entre ellos conductas antisociales y delictivas cuando las mismas se encuentran muy presentes en el contorno educativo y entre los estudiantes. En la inasistencia escolar es un factor de riesgo que favorece el desarrollo de la conducta antisocial y delictiva debido a que no está presente la supervisión académica o familiar, dejando al adolescente tomar decisiones según su libre albedrío, lo que facilitaría su paso a grupos de pares negativos, proporcionando tiempo y oportunidades adicionales para aprender conductas inadecuadas, como por ejemplo la conducta antisocial. Diferentes estudios han evidenciado que aquellos jóvenes adolescentes con mayor inasistencia a la escuela son más propensos a desarrollar conductas antisociales y delictivas en una etapa adulta, así como a estar recluidos en centros de detención que los jóvenes con asistencia continua a la escuela. El fracaso escolar. El no cumplir con los objetivos académicos se ha mostrado como una variable relevante en la explicación de la conducta delictiva y juvenil. La autopercepción referente al pobre desempeño académico puede influir directamente en los niveles de autoestima del joven. A su vez, los bajos niveles de autoestima son factores que influyen en el desarrollo de conductas delictivas. Uno de estos factores reside en que, en la escuela, con el fin de socializar al individuo, según los valores de la sociedad en la que se encuentra, se estimula un fuerte sentido de individualismo y competitividad. Además, las exigencias educativas son cada vez mayores. Este espíritu competitivo impregna la vida de él y le condiciona en su comportamiento frente a la escuela y sus compañeros. En la mayoría de los casos, el niño procurará afrontar esa competición con la ayuda de los maestros, superándose entonces a sí mismo. Pero habrá casos de estudiantes menos brillantes, en los que el niño se verá superado por ese espíritu competitivo, y entonces comenzará a mostrarse indiferente, abúlico, irrespetuoso y violento. Empezará a faltar a la escuela y renunciará a lo que ella representa. La escuela comenzará entonces a seleccionar un pequeño grupo de niños a los que considerará un desacato a la norma, creando desde temprana edad un etiquetamiento social, del que le será difícil salir. Esta inadaptación escolar no podrá ser fácilmente superada en todos aquellos casos en los que la familia no se encuentre capacitada para sostener adecuadamente al niño, compensando eficazmente las carencias escolares del mismo. La elevada delincuencia y el vandalismo en la escuela también son relevantes, ya que están dados por el papel de los compañeros pares, delincuentes o no, que funcionan como modelos para el aprendizaje de comportamientos como la conducta antisocial y delictiva o el consumo de determinadas sustancias. Esta violencia en la escuela, también denominada vandalismo escolar, se puede producir de varias maneras. Puede consistir en agresiones físicas por parte de los alumnos contra profesores o contra sus compañeros. Además, es frecuente también la violencia contra objetos y cosas de la escuela. Dicha violencia se puede cometer dentro de la escuela o fuera de ella, o en los alrededores de la misma. Además, hay que mencionar otro tipo de agresión más extendida y mucho más difícil de detectar, la que se manifiesta en amenazas, insultos, intimidación, aislamiento, acoso entre los propios escolares, un fenómeno que se conoce como bullying. Sustancias psicoactivas. El uso de drogas altera la dinámica de las relaciones sociales y conduce a la toma de decisiones violentas. Además, se asocia a un aumento del riesgo de exposición a violencia, llevar armas e incremento de posibilidad de homicidio entre los adolescentes y bandas callejeras. Un inicio precoz del uso de alcohol y drogas aumenta el riesgo de abuso de la violencia, que suele continuar en la edad adulta. El maltrato infantil.
Los niños y jóvenes expuestos a diferentes tipos de maltrato continuo podrían manifestar conductas problemáticas debido a que no adquirieron controles ni límites internos respecto a conductas socialmente desaprobadas. Al respecto se señala que, primero, los adolescentes pueden desarrollar patrones de comportamiento impulsivo o disociativo para enfrentar situaciones problemáticas, lo que dará lugar a implementar estilos de solución de problemas inadecuados. Segundo, el maltrato ocasionará daños significativos en la autoestima y las habilidades cognitivas del adolescente. Tercero, el maltrato provoca cambios en la estructura familiar. Cuarto, provoca el aislamiento de las víctimas e incrementa la dificultad de ésta para estar en contextos interpersonales. La exposición a violencia en la familia favorece su manifestación en otros contextos como el escolar, en consecuencia, dificultades en la interacción con otros. Por otro lado, encontramos las pautas educativas inadecuadas, los padres coercitivos y manipulativos con sus hijos, las falsas expectativas de los padres sobre la conducta esperada de los hijos y la vigilancia y la supervisión inadecuada, el castigo aplicado en forma inconsciente y la disciplina excesiva, severa e inconsciente representan pautas inadecuadas de crianza que están asociadas al abuso de sustancias psicoactivas y delincuencia juvenil. Su importancia radica en que el comportamiento supervisado o no en casa puede ser exportado y generalizado a otros contextos donde el joven interactúa. Si el joven aprende respuestas hacia la autoridad, como los padres, mediante la agresión y la manipulación, posiblemente tendrá dificultades para interactuar con figuras de autoridad en otros contextos como la escuela y la policía. Los conflictos maritales. Se ha planteado que si en una familia la relación es cálida y afectuosa, la probabilidad de aparición de la conducta problemática disminuye. El apego familiar ha sido considerado como un factor que protegería potencialmente a los hijos contra el desarrollo del comportamiento delictivo. Por su lado, la exposición de los niños o jóvenes a episodios violentos en su familia, especialmente entre padres y madre, podrían provocar conductas violentas en la edad adulta. Otro factor de riesgo lo constituye también una comunicación familiar deteriorada, en la que los mensajes entre padres e hijos son confusos y contradictorios. Se produce una marcada tendencia a responder ofensivamente a un comentario dicho, lo que ocasiona disputas infructuosas o el rechazo o negativa como respuesta a los problemas y conflictos familiares. En consenso se concluye que la violencia observada en los padres es tan perjudicial para los menores como al recibir la violencia directamente. Uno de los factores de riesgo individuales más importantes son las actitudes sociales favorables a la conducta antisocial y delictiva. Determinados patrones de respuesta como la deshonestidad, las creencias antisociales, las actitudes favorables a la violencia y hostilidad contra la policía han sido relacionados con la violencia futura en adultos jóvenes. Por el contrario, las normas y creencias personales podrían servir de control interno para no ejercer conductas contra la ley. Algunos estudios demuestran que niños y jóvenes agresivos con problemas de conducta presentan actitudes y creencias distorsionadas. Por ejemplo, presentan un déficit en las atribuciones de sus comportamientos, atribuyen la culpa a otros de sus propias conductas, así como un déficit en la solución de problemas. Los datos sobre los factores de riesgo asociados a la manifestación de la conducta antisocial y delictiva que la investigación ha identificado permiten concluir que este comportamiento es un fenómeno complejo, multicausal, en cuya génesis y mantenimiento participan múltiples y diferentes variables que por sí mismas no explican de manera certera el comportamiento antisocial y delictivo. Es por ello que el estudio de los factores de riesgo pretende reconocer que la exposición a uno o diferentes factores de riesgo psicosocial, familiar, contextual, individual, contribuyen de distinta manera a la manifestación de la conducta antisocial y delictiva. ¿Por qué es importante que usted lo conozca? Se hace fundamental que las familias conozcan los factores de riesgo que influyen en las conductas delictivas de los jóvenes, pues somos el primer núcleo llamado a atender las necesidades de nuestros muchachos. Primero está la familia en identificación y de acuerdo a eso es completamente importante que sepamos qué es lo que tenemos que identificar. Entonces, en los grupos familiares es fundamental saber el muchacho
cómo está en cuanto a su autoestima, si vemos una baja autoestima o una escasez de habilidades de afrontamiento o ansiedad, impulsividad o baja tolerancia a la frustración, rigidez cognitiva en los muchachos y dificultad en el control de impulsos. No es que digamos que quien tiene un factor de estos o varios factores de riesgo vayan a ser delincuentes, no, pero somos los llamados inicialmente a proteger a través de la revisión y de la atención este tipo de factores que pueden llevar a la delincuencia juvenil. No solamente los factores individuales influyen, sino también los factores familiares. Podríamos plantear que en familias que hay inestabilidad, que no hay identificación de roles parentales, que los niveles de autoridad se pierden, no son claras las normas, también se posibilitan esos riesgos para la vinculación a situaciones de delincuencia juvenil. Eso también está relacionado con el entorno, ¿no? Los factores, no solamente el personal, el familiar, sino el entorno también influye. En el entorno es importante ver esos entornos conflictivos o la exposición a modelos antisociales, o el acceso a psicoactivos o las bajas redes de apoyo familiar y selección de pares que no estén siendo revisadas por ese grupo familiar, se pueden volver un factor de riesgo para vinculación de los muchachos a situaciones delictivas. Por tanto, se hace fundamental que las familias, como ese núcleo primario de observación, conozcan qué es lo que tiene realmente que mirar, que no necesitamos el psicólogo, el trabajador social, unos profesionales, una red de profesionales alterna, pues en los grupos familiares necesariamente para poder observar algunas condiciones específicas, sino que por el contrario tenemos que aprender a identificar ese tipo de situaciones para colocarlas en manos de profesionales y poder de esa forma asumir ese factor de riesgo que puede generarse. Sepamos que el factor de riesgo es la presencia de situaciones contextuales o personales que al estar presente incrementan la probabilidad de desarrollar problemáticas emocionales, conductuales o de salud, y es eso precisamente lo que queremos que se evite dentro de los jóvenes. Por tanto, un grupo familiar que pueda tener esa sensibilidad, a lo cual hay que trabajarle permanentemente nosotros como profesionales humanos, donde podemos tener acceso a las personas, a sus pensamientos, a sus sentimientos, debemos llevarlos a que logren hacer identificación y puedan entrar a trabajar con esas situaciones observadas en el joven y de esta forma permitir que ellos se vayan vinculando cada vez a su núcleo más, sintiendo el respaldo de su grupo y poder salir de esas situaciones difíciles que se plantean para los jóvenes en el contexto social actual. Muchas gracias. Bueno, la manera como el ICBF interviene en los factores de riesgo en los adolescentes y jóvenes infractores depende de la complejidad del delito. Es decir, si el joven es reintegrado a su medio familiar, se activan las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para garantía de sus derechos, como es la vinculación a estudio, la vinculación a ocupación del tiempo libre. Y si el muchacho presenta problemática de consumo de sustancias psicoactivas, se activa la ruta de salud que está destinada para los muchachos infractores del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Si los muchachos son privados de la libertad, las instituciones, los centros de atención especializadas cuentan con profesionales especializados en psicología, trabajo social y pedagogía, los cuales ayudan a mitigar estas problemáticas de los muchachos. A la vez, estos centros de atención también tienen vinculación con el área de salud, con diferentes hospitales de las localidades, entonces también de esta manera se puede ayudar a los procesos de rehabilitación de los jóvenes.
Nosotros como Centro Especializado Puente Aranda contamos con una actividad que se hace de manera semanal que se llama los conversatorios con familia. ¿Cuál es la actividad que se desarrolla? Todos los miércoles se trabajan temas diferentes. ¿Cuál es la idea? Brindar herramientas a las familias para que ellos como núcleo de la sociedad empiecen a fortalecerse como tal y empiecen a mitigar esta clase de factores que son los que generan que sus hijos presenten conductas delictivas. La familia, vista como un ámbito primario para la socialización de todos los seres humanos, se constituye en el escenario determinante para la construcción de factores protectores y la prevención de la conducta delictiva. Vista desde la prevención como una cadena compuesta por un sinnúmero de actores que le agregan valor y significado a sus actuaciones. No obstante, el escenario familiar es complejo, en él ocurren acuerdos y desacuerdos. La familia protege, cuida, pero también abandona y descuida. Constituirla en capital para la prevención implica nutrirla, habilitarla, vincularla y vigilarla en términos participativos e incluyentes que respeten y validen su saber. La supervisión y establecimiento de normas y límites en el adolescente durante sus etapas primarias de desarrollo garantizan el desarrollo de sus capacidades psicosociales y cognitivas, fundamentalmente para hacer frente y distanciarlo de comportamientos delictivos. Estos estilos educativos entonces servirán como pilares para involucrar a la familia como actor central, teniendo en cuenta que es un ámbito vital en la infancia y la adolescencia, no solo porque es el espacio donde transcurre la mayor parte de su vida, sino porque la posibilidad de aprender el mundo exterior dependerá de las fortalezas y valores que se le hayan instaurado en el núcleo familiar. En conclusión, la delincuencia juvenil es un problema que preocupa y afecta a toda una colectividad, no solo por las implicaciones sociales, en cuanto a prevalencia e incidencia y en cuanto a víctimas e instituciones afectadas, sino que conlleva un gasto social y económico, toda vez que genera costos por los servicios de salud mental, justicia y educación especial. Por otra parte, la delincuencia afecta al núcleo familiar en el momento que el adolescente se encuentra inserto en algún tipo de delito, afectando la armonía y estado emocional de sus integrantes. De igual forma, la delincuencia afecta directamente al adolescente cuando se deja tentar y se encamina hacia el delito. En consecuencia, se convierte en víctima de la discriminación social y excluido de las decisiones importantes. Muchos jóvenes carecen de planes o proyectos de vida y son considerados incapaces de adaptarse al medio social, por lo cual toman la delincuencia como alternativa de sobrevivencia. Cuando pienso en mi futuro me acuerdo de tu propuesta y me pongo a pensar, que la emoción es más fuerte que todo, pero siempre está la razón diciéndome